Tu ausencia y mi voz lleva el llanto y mucha tristeza, lágrimas derramen al profundo vacío en mí. Por tu ausencia y mi voz lleva el llanto y mucha tristeza, lágrimas derramen al profundo vacío en mí. Tan bonito fue el tiempo, tan intensos los momentos, yo queriendo y amando. Hola amigos, les saluda Yulisa Arango y su arpa mágica. Quiero invitarles a ver esta bonita entrevista con Creagen de mi amigo Genaro Guaraca. Más conocida que estoy entrevistando a los Nuevos Valores. Seguimos con las entrevistas virtuales. En esta ocasión tenemos a Yulisa Arango. ¿Cómo estás, Yulisa? Tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes a todo el público, seguidores de Producciones Creagen de Genaro Guaraca. Muchísimas gracias por esta linda entrevista virtual y poder enlazarme con usted por ese medio, que hablaremos sobre mi trayectoria musical. Yulisa, dime exactamente de qué parte es Yulisa. Exactamente, yo nací aquí en Lima, tengo familia ayacuchana, por ende me considero también ayacuchana. Mira tú, qué bien, Yulisa. Dime, Yulisa, ¿cómo así nacido en ti la música con la arpa y todo eso? Cuéntanos. Bueno, a mí desde muy pequeña siempre me ha encantado el huayno con arpa. A los 7 años de edad inicio esta faceta musical como solista, gracias al apoyo de mis padres, Alfredo Arango Gómez, y mi mamita linda, Mercedes Misma Castro, que desde ese entonces decidieron apoyarme en este maravilloso mundo del arte folclórico. Y a los 12 años inicio mi faceta, una nueva faceta musical como artista y vocalista. Yulisa, dime, ¿tiene ya alguna producción de por medio? Sí, justo, bueno, tengo solamente una única producción musical, en las cuales también están 2 canciones, inspiraciones de mi padre, y las demás son interpretaciones, que por cierto, desde ese entonces, este año, estaba en mis planes de poder grabar una producción musical con temas inéditos, pues. Claro, claro, sí, te entiendo, Yulisa. Yulisa, empezaste muy niña a cantar, ¿y te acuerdas cuál es el tema que cantaste por primera vez? Uno de ellos es la canción de Alicia Delgado. Wow. Un pedacito que le voy a cantar a capela es El cielo está nublado. El cielo está nublado, quiere llover y no puede. El cielo está nublado, quiero mismo mis ojos quieren llorar y no pueden. Así lo mismo mis ojos quieren llorar y no pueden. Ahí está. Qué linda canción, Yulisa. Dime, Yulisa, ¿algún tema tuyo, de tu padre, nos puedes interpretar con el instrumento que sabes dominar, el arpa? Le comento que justo en esos tiempos de la pandemia, de la cuarentena, hemos podido grabar, hemos podido compartir música con grandes músicos piuranos, así desde casa, y esa canción ha gustado mucho a la gente porque titula Mi bono nunca llegó. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay plata, ya no hay que comer, pues mi bono nunca llegó, ni mi ganas nada que ver, pues mi bono nunca llegó, ni mi ganas nada que ver. Maldito bien no vas a poder, porque estás dispuesto a vencer. Ahí está un poquito de Mi bono nunca llegó. Está bonito el tema, bien pegajoso, Yulisa. Dime, Yulisa, todo esto, ¿a qué parte del Perú has llegado con tu música?
Bueno, en lo que es, hemos recorrido, sí, diferentes lugares de nuestro hermoso Perú, por ejemplo, Huaraz, Huancayo, Huánuco, Ayacucho, varias veces, en varias oportunidades también he tenido presentaciones por allá. La gente linda de Manayasa, que siempre me acoge con un gran cariño, y de hecho que aún me falta recorrer por todo nuestro hermoso Perú. Qué bien, Yulisa. Yulisa, todo esto, aparte de la música, ¿te digas otra cosa? Claro, sí, también yo he estudiado confección textil en diseño de modas, muy aparte de la música me dedico a ello. Gracias a Dios me está yendo bien y bueno, sigo queriendo estudiar muchas cosas más que pues creo que el conocimiento nadie nos lo quita. Claro, claro, eso sí, Yulisa. Yulisa, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? En las redes sociales me pueden ubicar en mi página de Facebook como Yulisa Arango-oficial. Bien. Dime, Yulisa, ¿y a qué artista admiras? Uy, yo admiro a muchos artistas de nuestro folclore, a Sonia Morales, Dina Paucar, Zósimo Sacramento, el rey de la jarana. También mi admiración para el príncipe del arpa, Miguel Salas, y a muchos artistas más. Pero, en especial, ¿a alguien admiras? Bueno, sinceramente admiro los estilos de ellos. Claro que me encanta la música de jaranera, pues no así como es Zósimo Sacramento. De hecho que también en mis ratos libres pues practico sus canciones y me encanta, pues me encanta el zapateo, esas melodías tan jaraneras. Claro, claro. Yulisa, ¿algún número que te puedan llamar? El número de contratos al 966-318875. ¿Solo contratos o algo más? No sé, tú dirás. Solamente para contratos. Ese número también lo manejamos junto con mi representante Alfredo Arango Gómez, quien es mi padre, y pues solamente es el número para contratos. Yulisa, ¿algún mensaje a los nuevos valores que están empezando así como tú? Uy, lo que les puedo decir es que nunca se rindan por alcanzar sus sueños. Muchas veces va a haber obstáculos en el camino, pero sin embargo hay que perseverar y ser pacientes. Yo creo que la constancia también para lograr nuestros objetivos es muy valioso y con ello podemos tener grandes resultados, pues más que todo esforzándonos, así que nunca dejen de brillar. Queremos escucharte otro temita más. ¿Cuál podría ser? ¿Qué tema? Ya, ahora durante este tiempo de la pandemia también, como usted sabrá, hemos perdido muchos de nosotros, hemos perdido seres queridos, seres especiales en nuestra vida, y por ello también compuse una canción que las lágrimas de mi padre fueron mi inspiración, sinceramente. Y esta vez quiero deleitarles un poquito con esta canción. ¿Por qué, Dios mío? Y dice así: es una pena no estar presente el día de su entierro. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué
llevaste tan pronto. ¿Cómo es posible? Aún tenía mucho tiempo por vivir, pero de pronto su corazón dejó de latir. Esta canción, porque Dios mío, que es una inspiración mía, fueron motivos de ver el llanto de mi padre cuando no pudimos estar presentes en el entierro de nuestros seres queridos, porque esto de la pandemia, del virus, ha sido muy fatal este año y no era momento también de poder asistir, estar presente, y con esta canción dedico a todo el público quienes han perdido un ser muy especial. Estoy segura, pues muchos se han sentido identificados y creo que también se sentirán identificados en algún momento cuando, al no poder estar presente junto a la partida de este ser querido. Mira, Yulisa, lindo tema, hermoso tema. Muchas gracias. Yulisa, tienes una linda voz. ¿Has estudiado canto, algo de eso? Muchas gracias por su linda apreciación, estimado Genaro Guaraca. En verdad, no tuve la oportunidad de poder estudiar al canto o la música en otros lugares. Yo aprendí en casa, desde muy pequeña, las canciones de Sonia Morales, Dina Paucar. Esas canciones pues siempre las oía en la radio y cada canción, cada letra me aprendía así de rápido que solamente seguía cómo cantaban, trataba de llegar a la nota en la que ellas cantaban, nuestras grandes representantes del folclore. Un saludo a todos tus seguidores. Saludar también a todos mis seguidores que me siguen por medio de mi página oficial, Yulisa Arango-oficial. Muchas gracias por tan lindo cariño, por brindarme siempre su apoyo y su amor incondicional. Para mí es tan valioso y siempre estaré muy agradecida con todos ustedes y Dios me los bendiga también a cada uno de ustedes. Qué bueno, Yulisa. Dime, Yulisa, queremos saber tantos sitios que ha viajado. Me imagino que tienes anécdotas que te haya pasado. Cuéntanos. Anécdotas, sí. Justo en el tiempo cuando en una de mis presentaciones, bueno, ya cuando ya estaba empezando a tocar el arpa, gracias a Dios también hemos tenido contratos y bueno, pues para tocar el arpa tenemos que tener uñas largas y poder digitar bien las cuerdas. Sin embargo, justo en ese tiempo donde tenía una presentación, tenía la uña rota, porque no, bueno, muchas dirán que no hago nada, que no hago limpieza en casa o que no lavo la ropa, pero sin embargo también es parte de mis quehaceres cuando en mis ratos libres, pues, ¿no? Entonces tenía la uña rota, tenía que ponerme una uña con cinta scotch, porque al ponerme con superglue duele, pues, ¿no? Entonces estoy en el escenario, el taco se me atasca en el escenario y encima la uña se me pierde por ahí. Y no sabía dónde se me había caído porque ni siquiera había llevado repuesto. Tenía que tocar como sea, aunque la música no salía tan bien. Y de todas maneras, pues es una anécdota muy... En ese momento fue algo
como que digo, Dios, ¿qué hago? Pero sin embargo, ya para los momentos de recordar, pues ya es como que algo gracioso, pues, ¿no? Dime, Yulisa, los sitios que tú has viajado, ¿cuál es la música que te piden más? Una de ellas es esa linda canción que es inspiración, composición de nuestra gran Nina González, y pues es este tema titulado Entre licor y licor. Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo. Mi mente te nombra, mi corazón te llama, qué destino injusto el quererte tanto. Ahí está. Qué linda canción, Yulisa. Ahí, especialmente para Producciones Creagen y para su persona, estimado Genaro Huaraca. Gracias, Yulisa, te agradezco. Dime, Yulisa, ¿cómo te ves de acá a 5 o 6 años? Ya, yo me veo más realizada en lo que es el arpa. De hecho, que aún me falta por aprender un montón y sigo en ese camino de aprendizaje. Claro que me veo más superada a mí misma en lo que es el canto, el arpa y bueno, también me veo en otros países. Y estoy segura que con la bendición de Dios todo será posible. De hecho que vas a ir a otros países desde ya. Dime, Yulisa, mira, la verdad, un gusto de entrevistarte, pues, Yulisa. Ya cuando pase todo esto de la pandemia, espero, pues, entrevistarte personalmente, pues, ¿no? Tu despedida para la creación, Yulisa. Muy agradecida de todo corazón por brindarme esta linda entrevista, para que el público maravilloso también, para sus seguidores de Producciones Creagen, muy agradecida a su persona, estimado Genaro Huaraca, por tan grata entrevista que para mí es un honor. Muchísimas gracias a todo el público maravilloso que siempre nos respalda con sus maravillosos y buenos deseos para poder seguir mejorándonos a nosotros mismos. Dios los bendiga, que sigan creciendo los éxitos para Creagen y su persona, y bueno, muchas lluvias de bendiciones. Atentamente, Yulisa Arango y su arpa mágica. Qué bueno, Yulisa, gracias.